Hola a todas y a todos y muy bienvenidos. Bueno, pues deseo que hayáis tenido unos días de fiesta excelentes y que la entrada del nuevo año esté siendo muy buena. Os deseo un feliz año nuevo, un gran feliz año de 2026. Y bueno, pues empezamos compartiéndolo con esta nueva sesión, ¿no? de la asignatura de entornos metodológicos de desarrollo dentro del máster de tecnologías de la información. Y tenemos por aquí, pues, a ver, vamos a ver, a Andrea, Vladimir, Brian, Dylan, Edgardo, Jesús, Lina, Lorena, Ricardo, Walner. Muy bienvenidos a todos. El resto que os vayáis conectando, pues cuando veáis la sesión en diferido. Cualquier cuestión, por favor, ya sabéis que siempre me gusta pues hacer la clase lo más dinámica posible. Me vais comentando, levantáis la mano, habláis por el micro, por el chat, bueno, todo lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo que vamos a ir haciendo es planteando cómo vamos a trabajar la sesión de hoy. Comentaros también previamente que ya tengo prácticamente las calificaciones de la primera actividad que se saldrán antes de hacer la entrega de la segunda actividad, ¿vale? Que es el tiempo límite que nosotros tenemos para poder hacerlo. También han estado pues todas las días de festivo que además pues se acumulan ahí en esos días bastantes semanitas de festividades. Entonces, mucho del profesorado es donde nos cogemos la festividad, ¿vale? Entonces, saldrán las calificaciones en breve, antes de entregar la segunda, como digo. Y bueno, en líneas generales, la verdad que muy bien, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver en la sesión de hoy? Pues fijaos, nosotros ya hemos estado viendo, ¿verdad? El tema uno, tema 2 y tema 3. Entonces, después de la parte del lanzamiento del proyecto ágil, pues vamos a abordar el tema 4, la estimación y la planificación ágil. Previamente haremos la estimación y después la planificación. Ya con esto cerraremos este bloque y luego ya pasaremos al bloque de ejecución. Ejecución de sprints, seguimiento y entregas, ¿de acuerdo? Y básicamente en este tema 4, lo que vamos a hacer nosotros son resolver cuatro problemas en dos clases. Serán la clase 8 y la clase 9, ¿vale? Realmente estos cuatro problemas están estructurados como el problema de la planificación, el problema de la estimación, el problema de el ready y el done, que es cuando tenemos el definition of ready y el definition of done de las diferentes actividades, iteraciones, etcétera. Y luego, pues, cómo planificar el requisito que se entrega en cada iteración una vez que hacemos la planificación adaptativa. Por tanto, aunque aquí están vistos como el uno 2 3 4 realmente el orden que vamos a ver es que en la clase 8, ¿vale? La de hoy, vamos a ver el 2 y el 3. Entonces, os lo voy a marcar aquí. Es decir, vamos a ver este, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en cuenta. Y el 3 ay, perdón, este otro. Porque además el 3 lo vamos a ver antes, porque para la actividad 2 necesitáis, lo que nos quedó pendiente era la parte del ready y del done, ¿vale? El definition of ready y el definition of done, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de estimación vendrá primero, la parte de ready y done vendrá segundo en el día de hoy. Y después, en la clase 9 veremos el uno y el 4, es decir, el problema de la planificación adaptativa, que ya sería el global, una vez que hemos visto la parte de la estimación y el ready y el done, y pues cómo se hace esa planificación del requisito, ¿de acuerdo? Entonces, voy a enseñaros por aquí, porque en la actividad 2 grupal, precisamente, un momentito, y os comparto para que recordéis que la actividad 2 que presentamos previamente a las vacaciones, ¿verdad? De Navidad, presentamos esa actividad de lanzamiento y requisitos ágiles. Entonces ahí estuvimos viendo que había que trabajar la parte de visión del proyecto, la parte de historias de usuario, la parte de priorización de historias de usuario y la parte de Readidon, que eran las que nos quedaban pendientes, ¿de acuerdo? Entonces os dije que fueseis trabajando las otras partes previamente y estas de Readidon las vamos a trabajar pues hoy, ¿vale? Para que ya vosotros podáis pues dedicarle el tiempo correspondiente dentro de la actividad, ¿vale? Dicho esto, volvemos pues a la presentación
y vamos a la dinámica de lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a aprender dentro del tema 4 es realmente pues saber bien los niveles de planificación que tenemos, qué son los puntos de historia, la técnica Planning Poker para hacer la estimación, trabajar con el diseño del roadmap del proyecto, definir el read y el done, básicamente, y la parte del release plan, ¿vale? Básicamente, lo primero, el primer problema que establecemos en el día de hoy es lo que os decía aquí, ¿no? El cómo se estima cuánto se tarda en desarrollar una historia de usuario y la duración del proyecto y de las iteraciones. Entonces, si yo os lanzo esta primera pregunta, ¿cómo se estima cuánto se tarda en desarrollar una historia de usuario y la duración del proyecto y la de las iteraciones? ¿Quién sabría contestarme a esta pregunta? A ver, ¿quién me comenta? ¿Habéis trabajado en este aspecto de estimación? ¿Conocéis técnicas para estimar? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se lanza? ¿Sí o no? ¿Nadie? Hola. ¿Nadie entonces? Vale. Vale, Luis Javier, gracias. Bueno, pues os comento. Es un área bastante interesante, la verdad que, y a la par, realmente la vamos a entender muy fácilmente, ¿vale? Porque fijaos, nosotros lo que tenemos que hacer cuando tenemos nuestro Product Backlog, hasta ahí recordáis el tema del Product Backlog, ¿verdad? Porfa, comentadme. El backlog con historias de usuario, con los requisitos que ya hemos definido. Esto lo entendemos, ¿verdad? Lo que hicimos ya previas sesiones, ¿cierto? A ver. Sí, ¿verdad, Jesús? Brian, perfecto, genial. Pero fijaos, antes de hacer una planificación, sí, una lista de lo que ya está definido, muy bien, Javier. Antes de hacer una planificación, nosotros tenemos que saber el esfuerzo que requiere. Porque claro, realmente no es lo mismo si yo digo que cuánto se tarda en construir una carretera o cuánto se tarda en subir el Empire State o algunas cuestiones que ya os he planteado en algunas otras clases, porque depende mucho, es relativo, hay que estimar qué ocurre, quién lo tiene que subir, qué equipo lo tiene que subir, cómo lo tengo que subir, tengo una lesión, ¿no? Incluso, pues, tenemos que valorar la dimensión que tiene el equipo, la capacidad que tiene el equipo, cuánto puede tardar dependiendo de... Entonces hay que estimar de manera relativa. Y eso es una de las cuestiones que la teoría de la agilidad, de las metodologías ágiles, pues la verdad que funciona muy bien, porque nosotros no decimos que vamos a terminar sí o sí aquí. Y no hablamos de tiempos en horas, minutos y semanas hasta que no hacemos una estimación relativa y luego ya empezamos a ver, según la capacidad del equipo, según el roadmap, según el release plan, las iteraciones, ahí empezamos ya a valorar qué tiempos son los que vamos a tardar en entregar. Pero de momento lo que necesitamos es un valor relativo. Quedaos con esto y ahora os cuento más, ¿vale? Esa estimación, como por tanto, es el primer paso y nosotros lo vamos a hacer de manera aproximada, ¿de acuerdo? Entonces, esa manera aproximada que nosotros tenemos de valorar, al final es una estimación que nos va a servir para que sea, pues, lo que entendamos lo que nos va a caber en cada iteración. Es decir, en esta iteración somos capaces de desarrollar esto y esto. Porque si no tenemos todos estos valores, no podemos planificar, como digo, ¿vale? Si nos vamos al proyecto, al ejemplo de Finance, fijaos que si varias historias tienen una prioridad alta, pero no sabemos cuáles son rápidas y cuáles son más costosas en el tiempo, entonces podríamos meter en una misma iteración todas las costosas a la vez y al final no acabamos ninguna. Claro, imaginaos que somos dos personas trabajando en el equipo y que tenemos una capacidad, imaginaos, vamos a hablarlo de 5 cada uno, ¿vale? De cinco puntos de historia que podemos ejecutar cada uno. Entonces, tenemos a la par, en paralelo, podemos lanzar 10 puntos de historia.
Claro, resulta que en Finance tenemos, por ejemplo, imaginaos, tres historias de usuario de prioridad alta. Por tanto, esas historias de usuario las podríamos lanzar rápidamente las tres a la vez. Pero ¿quién se encarga de estas? ¿Cuándo nos encargamos de ellas? Somos dos personas y tenemos una capacidad de 5 y 5. Entonces tenemos que realmente medir cuánto ocupan esas tres historias de usuario que tienen prioridad alta para saber dónde las metemos. Porque en una iteración, al tener una capacidad de 5 y 5, pongamos que nosotros podemos trabajar a la par en esos 10 puntos de historia que tenemos las dos personas que estamos trabajando. O si queremos poner tres personas, 3 con 5, 15, ¿vale? Pero pongamos, seguimos con esas dos personas. Entonces, claro, imaginaos que tenemos una prioridad alta de la historia de usuario uno y una prioridad alta de la historia de usuario 2. Entonces, imaginaos que la historia de usuario uno tiene un must, que es para la técnica Moscow, la prioridad alta, ¿vale? Y la historia de usuario 2 y la historia de usuario 3 igual, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, si yo meto estas a la vez, puedo desbordarme, puede que no las pueda hacer. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que medir con el equipo, con la experiencia que tiene el equipo, en decir, en la historia de usuario uno tiene prioridad alta, pero eso no quiere decir que se tarde mucho o poco, no se sabe. ¿Cuánto creéis que se tarda en la historia de usuario uno? Que es desarrollar un login. Imaginaos. Pues la gente dice, pues yo creo que se tarda 3 puntos de historia, ¿vale? Pongamos esto como puntos de historia, ¿vale? Ah, vale. ¿Y la historia de usuario 2? ¿Cuánto se tarda? Pues yo creo que se tarda, pongamos, pues se tarda 8 puntos de historia. Ah, vale, vale. Y la historia de usuario 3 se tarda, pues, 6 puntos de historia. Entonces, si yo tengo 10, la uno y la 2 no la puedo meter a la vez, porque me ocupan 3 y me ocupan 8. Entonces, y esto es un valor relativo, ¿eh? Ojo, ahora mismo estamos hablando de valores relativos. Entonces, claro, este me ocupa 3, este me ocupa 8, 11. Pues tengo 10, una capacidad de 10, no puedo. Entonces, ¿qué haría? Saltaría la 2 para la siguiente iteración y metería la uno y la 6, que me ocupan 9, y la puedo ejecutar. Por eso es importante estimar, ¿me entendéis? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vamos a ir viendo ahora más cuestiones, ¿vale? Pero quería hacer este pequeño ejemplito rápido para que entendamos de qué va esto de estimar. ¿Lo entendéis? ¿Ok, porfa? Vale, Luis Javier, genial. Vale, entonces, claro, cuando nosotros vamos a avanzar en la parte de estimación ágil, veremos que hay diferentes técnicas para poder trabajar en esa estimación. Pero no usamos, como digo, horas. Nosotros, al final, esas horas van a depender de la capacidad que tenga la persona. Como digo, no es lo mismo si yo subo la Torre Eiffel andando o si la sube mi tío de 60 o 70 años o si la sube un niño de 10 años. Entonces tenemos que valorar, ¿no? Las personas, la experiencia. mm, ¿Vale? Esto es importante. Si estás descansado, si estás cansado, se puede percibir el esfuerzo de manera diferente. Pero la precisión es engañosa. Entonces nosotros no queremos estar siendo exactos y tal, sino que queremos una estimación. Tampoco estamos adivinando, tampoco queremos una parálisis por análisis de decir, esto es lo que va a ocurrir. No. Entonces, lo que hacemos es una estimación relativa, como digo, ¿vale? Entonces, en esa estimación es como decir, esta historia ocupa el doble que ocupa esta. Es como, por ejemplo, la historia de usuario 3 es el doble de la historia de usuario uno y la 2 es casi el triple de la uno. ¿Me entendéis, no? Es lo que nosotros vamos a hacer ahora con nuestras estimaciones. Entonces, en Finance, volvemos al ejemplo, crear la vista del portfolio de criptomonedas es más fácil, porque es una vista simple, que desarrollar el sistema de... perdón, que desarrollar el sistema de simulación educativa, donde pues hay que meter más cuestiones. Entonces, esa historia de usuario de crear la vista del portfolio, pues a lo mejor te está ocupando 3 puntos de historia, mientras la otra te está ocupando 9 puntos de historia, ¿vale? Es importante entender eso, pero nosotros no vamos a ir ahora a cuántas horas, esto lo vamos a ver posteriormente. Por tanto,
¿Cómo hacemos nosotros una estimación relativa? Ahora ya vamos bajando a ese nivel de, pues lo que vamos a hacer es comparar una historia con otra. Entonces nosotros no sabemos, no vamos a ver cuánto cuesta, eh, cuántas horas, ¿vale? No tenemos que saber exactamente lo que cuesta, sino que más o menos esta historia ocupa X y esta ocupa X por 2 o X más 3, ¿vale? Para saber un poco medir. Y para eso lo que hacemos es que usamos, fijaos, tallas, usamos números, usamos escalas. Entonces, claro, en las técnicas que se utilizan en la agilidad, a ver, dice ahí Luis Javier, sería como darle una valoración a cada historia de usuario usando los puntos de historia como unidad de medida, ¿cierto? Efectivamente, Luis Javier, perfecto, muy bien, efectivamente, así sería, ¿vale? Muy bien, Luis Javier. Genial, un mini punto para Luis Javier. Ahí va, estupendo. Pues básicamente nosotros lo que estamos haciendo entonces es decir, mirad, por ejemplo, la técnica de las camisetas, por ejemplo, ¿no? Que se habla de esta técnica, pues se utiliza la talla XS, la S, la M, la L, ¿vale? Entonces, claro, esto quiere decir que la XS ocupa mucho menos que la M, ¿vale? Pero la M ocupa algo más que la S, ¿vale? O, por ejemplo, valores como la secuencia de Fibonacci. Quiere decir esto que yo le puedo dar un valor de un punto de historia, ¿vale? Que es lo que llamamos a esto, un punto de historia o de puntos de historia del tamaño XS o del tamaño M, ¿vale? Si los miramos como números, serían estos, si los miramos como tallas, esto, o como escalas. Entonces, claro, yo digo, oye, un punto de historia es lo que tarda esta historia de usuario. Y esta otra, el doble de esa otra. Y la otra, el doble de la que es el doble. Por tanto, entre 4 o 5, ¿vale? Y así es como vamos a ir nosotros haciendo esta estimación. Utilizamos la secuencia de Fibonacci porque nos da la posibilidad de hacer una numeración que nos diga un poco, por ejemplo. El, si yo sumo lo que tardo en hacer esta historia y esta, es lo que tardo en hacer esta. Y es una escala, ¿no? De ese tipo. Son ejemplos que se utilizan en la mayoría de técnicas de planning poker. Esto ayuda a ordenar el trabajo en base a una complejidad y me dirá, esta historia de usuario tiene esto, esta historia de usuario ocupa tal. Por tanto, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta muy claras. Por un lado, yo tengo, fijaos, voy a ponerlo aquí abajo. Yo tengo, por un lado, lo que sería la prioridad de la historia, ¿vale? Yo tendría la prioridad, un momentito, prioridad. Y luego, por otro lado, tendría la estimación. Son cosas diferentes. Entonces, yo lo que hago es que priorizo y eso es lo que a mí me lleva a la técnica de Moscú, ¿vale? Que recordáis que tiene el más, el half, tal, tal, tal. Y la estimación lo que hace que una vez que yo he priorizado, a cada historia de usuario le pone los puntos de historia estimados. Es diferente, ¿vale? Yo puedo tener una tabla priorizada con esta tiene que estar sí o sí, esta también tiene que estar sí o sí, esta también, esta puede que esté, esta tal, pero lo otro ya él me dice, esta tarda tanto, esta tarda tanto, esta tarda tanto. Y luego ya cuando voy a planificar, ya digo, a ver, ¿cuál puedo lanzar en la primera iteración? Oye, pues como tú tienes una capacidad de tanto y las que son más son esta y esta. Después de la demás, cogeré alguna de cool, dependiendo de los puntos de historia que tenga, de capacidad, bla, bla, bla. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, esto fomenta la conversación del equipo. Ya sabéis que en realidad en la agilidad nosotros no queremos un control absoluto, sino un consenso. Queremos una votación. Y eso es lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es una votación. ¿Vale? El equipo vota, el equipo decide, el equipo tiene que analizar cuánto se tarda en una cosa y cuánto se tarda en otra. Y como hay equipos con perfiles diferentes, cada uno da su opinión, cada uno va comentando. Entonces, estamos en Finance, ¿vale? Estamos reunidos y decimos, vamos a estimar que visualizar el portfolio vale 2 puntos de historia y gestionar múltiples perfiles educativos vale 8. Entonces, queremos decir que esta historia de usuario, la de gestionar perfiles, es 4 veces el visualizar el portfolio. Y esto lo ha decidido el equipo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, nosotros tenemos nuestro Product Backlog, que ya recordáis que tenemos las prioridades alta-baja, cogemos cada uno de los ítems que al final son la historia de usuario 1, la historia de usuario 2, la historia de usuario 3, y dependiendo del tamaño, fijaos, aquí tenemos las historias y aquí el tamaño. Mira, el tamaño sería
3 puntos de historia, 1 punto de historia, 5 puntos de historia, ese sería el tamaño. Entonces, claro, cuando yo digo que en el tamaño que tengo, por ejemplo, de entrega para hacer una release posteriormente, esto lo vamos a ver luego, es, por ejemplo, imaginaos, de 40 o de tal, yo puedo decir, ¿cuánto puedo meter? Puedo meter estas que tengo aquí, que son las que tienen la primera prioridad, y en base a eso ordeno un poco cuál voy a lanzar primero. Pues dependiendo de la capacidad que tenga en cada iteración, porque una release va a tener varias iteraciones, todo esto lo vamos a ver luego, ¿vale? Pero así es como vamos a trabajar. Y claro, ¿cómo hacemos las estimaciones? Pues mirad, hay diferentes técnicas, ¿vale? La estimación por tamaño relativo, como digo, ¿vale? Nos va a llevar a técnicas como Planning Poker, tamaño de camiseta, el sistema de la cesta, el dot voting, el affinity mapping, el ordering protocol. Hay diferentes técnicas, ¿vale? Aquí os pongo imágenes de cuando uno vota, por ejemplo, pues puede coger el tamaño de camiseta más pequeño, el tamaño de camiseta más grande, o puede coger el 1, el 2, el 3. Lo que está haciendo el equipo es votar. Oye, pues yo creo que esta historia se tarda en 13, pues yo creo que 8, pues yo creo que tal, y ahí se va votando. Nosotros vamos a trabajar mucho en la parte de Planning Poker, que aglutina un poco algunas de las técnicas. Pero si volvemos aquí, la estimación por tamaño relativo, fijaos, lo que hacemos es que al inicio del proyecto no vamos a estimar en base a las horas, ¿vale? Sino cómo es de grande el requisito. Eso es lo que os estaba diciendo anteriormente. Por ejemplo, eso, subir un edificio, tamaño de camisetas, esa relatividad. Se estima en punto de historia, no es hora. El siguiente nivel ya lo vamos a resolver para preparar la planificación de una iteración, y ahí ya nos iremos luego a las horas. Entonces, ¿por qué es colaborativo? Ojo, porque el equipo está decidiendo esa votación, y además el Product Owner presenta una historia y dice, oye, esta historia, y el equipo empieza eso, a votar. Se discute sobre el tamaño, se alcanza un consenso, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es el punto de historia? ¿Qué son esos puntos de historia? Pues fijaos, la unidad de medida relativa que se utiliza para estimar el esfuerzo, ¿vale? Y la complejidad. No se asocia al tiempo, sino que se dice que eso es lo que se tarda en puntos de historia, ¿de acuerdo? Va a representar, por tanto, una cantidad relativa. Pero claro, es tanto para la historia de usuario 1, como para la historia de usuario 2, como para la 3, como para la 4. Entonces tenemos puntos relativos, como digo, y uno es la mitad, otro es el doble, otro es 3 veces, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es que seleccionamos una tarea sencilla como referencia, y a esa tarea le damos un punto de historia o 2 puntos de historia y decimos, bueno, esta tarea, referencia sencilla, va a ocupar pues tantos puntos de historia, ¿vale? Imaginaos aquí, venga, el ítem 2 tiene como referencia que ocupa 1 punto de historia, ¿vale? Y el ítem 3 es el doble de esa que hemos dicho que ocupa 1, ¿vale? Pues entonces ocupará 2. Y el ítem 1 es el triple, pues ocupará 3. Y así es como vamos trabajando, ¿vale? En esa estimación que vamos a hacer de votaciones, ¿vale? Y la secuencia Fibonacci, que la vamos a utilizar nosotros bastante, aunque también, pues como digo, está el tamaño de camiseta, etcétera. Nosotros vamos a trabajar la secuencia Fibonacci, es sencillita, se utilizan números, ¿vale? Y lo que hace es eso, estimar ahí la complejidad, el esfuerzo relativo, se discute. Entonces, básicamente, es una de las opciones interesantes. Pero también es verdad que, como os digo, oye, está también el tema del tamaño de las camisetas. Como por ejemplo podemos poner ejemplos de tamaño de la camiseta, ¿no? Imaginaos extra small, XS. Oye, como Laura, quiero actualizar mi perfil financiero para mantener mis datos al día. Es una funcionalidad sencilla, no tiene mucho riesgo técnico, está muy acotada y por tanto, pues se tarda XS. Como valor medium, que vendría, que no tendríamos una S en medio, sino un medium, ¿vale? Oye, como Carlos, quiero configurar alertas personalizadas para estar al tanto del movimiento del mercado. Requiere algo de lógica, una gestión de notificaciones, pero es bastante común. Entonces no se nos va a una historia XL de las más grandes, ¿vale? Nos quedamos con medium. Luego tenemos large, por ejemplo. Como Marta, quiero poder visualizar un calendario con sesiones educativas programadas para organizar mis clases, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final tiene también un diseño de una interfaz, una integración con módulos, una lógica de negocio. Entonces, claro, ahí
ya le damos un poquito más de vidilla y por tanto nos vamos al large. Y si nos vamos a un ejemplo de extralar, que tienen más complejidad técnica, más integración con algoritmos, más tratamiento de datos. Básicamente aquí lo que tendríamos es una historia como el tipo, como Carlos, quiero recibir recomendaciones personalizadas con inteligencia artificial según mi comportamiento inversor para mejorar mis decisiones. Por tanto, cuando yo estoy con el equipo decidiendo, pues entre esta historia de usuario y esta otra, ¿vale? Pues obviamente esta es a configurar alertas, pero esta recibir recomendaciones personalizadas con IA según el comportamiento, entonces tiene mucha más índole, ¿vale? Esa es la idea. Y como digo, pues hay diferentes técnicas, la de planning poker, la de tamaño de camisetas, etcétera, y nosotros vamos a ver un poquito las técnicas y vamos a trabajar mucho con la técnica de planning poker también, ¿vale? Fijaos, planning poker es una técnica de estimación colaborativa, asigna el esfuerzo relativo, se parte de la historia base, como he dicho, que asigna el valor uno a esa historia base. Oye, ¿cuál de estas historias o requisitos es la más básica que tenemos? Pues la de mostrar un logo de tal. Ah, pues esta le damos un uno. Y a partir de ahí empezamos a trabajar el resto, ¿no? Se estima el resto de historias, se valora si es dos veces o tres veces más compleja y se usan los valores de la secuencia Fibonacci, como digo, ¿vale? Y ahí es donde se establece esa votación, ¿de acuerdo? Imaginaos, tenemos una reunión de votación, ¿vale? Podemos hacer una reunión, digamos, física o una reunión online, ¿vale? A nivel colaborativo, cada uno desde su equipo, tal. El Product Owner explica los requisitos, el equipo asigna un valor a cada requisito, utiliza la serie Fibonacci. No se hace una media, digamos. Digamos que mm, no es decir, ha dicho uno 40 y el otro 20, pues 30, la media. No. Lo que nosotros hacemos aquí es que dependerá un poco de si hay una diferencia grande entre lo que dice uno y lo que dice otro, discutir el por qué hay esa diferencia. Mirad, aquí realmente no es que el más experto llegue y diga, esto tarda 20 y tarda 20 porque yo lo digo. Y hay otro que dice, yo, esto tarda uno y el otro dice, pues esto tarda 40. Pues no, yo soy el más experto y esto tarda 20. Y es lo único que se puede valorar. No, realmente no es así, ¿vale? El objetivo es tener un consenso, como digo. Entonces, al final nosotros vamos a tener un consenso que aceptemos todos. De manera que si yo, por ejemplo, vemos valoraciones, imaginaos que tengamos, hay 5 miembros en el equipo y uno vota dos, otro vota dos, otra vota tres, otro vota cuatro, ¿vale? O cinco porque estamos en la Fibonacci, y otro vota ocho. Entonces, habrá como un consenso entre decir, vale, los que han votado 2 y 3 más o menos están ahí. Pero y el que ha votado 8 que está muy lejano, se expone, hay un representante que expone el por qué piensa que esto vale 2, hay otro que expone, oye, yo creo que es 8, incluso el 5 puede tal, se vuelve a votar, se considera y a lo mejor en la reconsideración las votaciones ahora quedan como 3, 5, 5 y 8. Esto quiere decir que dice, vale, entonces ya estamos aquí en una media, vuelve a reconsiderar, a lo mejor hay ya algunos que han valorado el 5 y finalmente se llega a un acuerdo de que el valor 5 es adecuado. Y se le da un valor solo, ¿vale? Y ya está. Oye, no es que nos podamos equivocar o no equivocar, sino que estamos estimando, ¿vale? Eso es importante de entender, que lo que estamos nosotros haciendo aquí es una estimación. Entonces, vamos a ver ese escenario que también pongo aquí y es muy extremista, ¿no? Pero tenemos 8 participantes, ¿vale? Y entonces tenemos 7 miembros que votan uno y hay uno que vota 8. Entonces, no podemos asumir que esa persona que vota 8 tiene más experiencia que ninguno y por eso ha dicho 8 y los otros pues lo han visto demasiado fácil. No, realmente hay que coger el miembro que vota el 8 y un representante de los que votan el uno y explicar el porqué de las votaciones. Se repite el proceso y al final tendremos que llegar a un consenso. Ese consenso puede ser ese 5 por ejemplo, que os decía anteriormente, ¿vale? Ahí es como nosotros vamos a trabajar. Imaginaos que tenemos una historia de usuario, esta.
Como Laura, quiero recibir alertas en tiempo real cuando una criptomoneda supere un umbral específico para poder tomar decisiones rápidas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a la primera ronda, ¿vale? Primera ronda de votación, tenemos un equipo que está formado por tres compañeros, Ana, Pablo y Marta. Ana es un senior dev, Pablo un junior dev y Marta quality asset, ¿vale? Entonces tenemos gente, digamos, más experta en desarrollo, más junior en desarrollo y el tema de la parte de la seguridad, ¿no? De la calidad, perdón, de la calidad. Bueno, pues la senior vota 5, el compañero junior de 13 y la parte de calidad 8. Entonces, aquí hay una discusión. Ana dice, bueno, considera que es un desarrollo estándar, considera que esto es un desarrollo estándar, pero Pablo ve una integración compleja con el sistema de alertas, ¿vale? Para el tema de la recepción de alertas. Entonces hay una segunda votación, se discute y Ana está de acuerdo en que se puede subir un poco y Pablo en que se puede bajar un poco, entonces hay dependencias, hay complejidades y al final todos votan un 8, ¿vale? Entonces se asignan 8 puntos de historia a esta historia de usuario y así es como trabaja este sistema. Muy sencillito, fijaos, muy sencillo, pero muy importante, ¿eh? Muy importante, porque si no, nunca vamos a tener ese orden de la prioridad que tenemos según la estimación que tenemos, ¿vale? Eso es importantísimo de poder entender en este sentido. No sé si vamos bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Comentadme, por favor. A ver. Vale, Jesús, estupendo. Muy bien, genial. Mira, yo también quiero verlo con Dina, muy bien, y voy. Vladimir, sí, sí, entendido todo, Edgardo. Muy bien, estupendo. Mira, vamos a ver un pequeño ejemplito. Bueno, para que sepáis, hay como diferentes páginas que nos pueden ayudar para trabajar con la técnica del Planning Poker, por ejemplo, ¿vale? Como esta de Planning Poker Online, ¿vale? Que es muy sencillita. Cogemos nosotros, le metemos aquí el nombre de un juego, ¿vale? Pues por ejemplo, ponemos entorno metodológico de desarrollo. Ay, un momento. ¿Vale? Por ejemplo, luego decimos, podemos coger la técnica Fibonacci, la técnica de las camisetas, creamos una medida, ¿vale? Pero bueno, pues cogemos la técnica de Fibonacci, ¿vale? Hay settings avanzadas, ¿vale? Para que tal, pero bueno, venga, creamos el juego, ¿vale? Entonces, venga, ya tal, me pongo ahí como Javi, continúa el juego y fijaos que yo puedo aquí invitar a jugadores, ¿vale? Envío el código tal, no sé si ahora mismo podréis conectaros. A ver, no sé si os vais conectando algunos. Creo que ya habéis conectado algunos, ¿vale? Pues entonces, genial, estupendo. Vale, pues imaginaos, ¿vale? Que nosotros aquí añadimos pues la historia de usuario uno, ¿vale? Lo que sea, un ejemplo, ¿vale? Vale, pues tenemos esa historia de usuario uno y ahora vamos a hacer la votación, ¿vale? A ver, votando. Y ahora, todos los que estamos aquí, sobre la mesa, empezamos a votar, ¿vale? Venga, votemos cada uno. Un ejemplo, ¿vale? Vamos, ¿falta alguien? Sacamos las cartas. A ver. Ahí estamos. Mira, tenemos votaciones como un 3, como un 8, un 3, un 5, tal, 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 ¿vale? Pues entonces,
decimos, venga, vamos a votar otra vez porque no ha habido una decisión tal. Votaríamos de nuevo. Aquí, por ejemplo, pues añadimos la historia de usuario 2. Venga, vamos a votar sobre la historia de usuario 2. Estamos votando la historia de usuario 3. La historia de usuario 3, lo estimado de momento es un 3. Pero si no hay consenso y tal y cual y queremos discutir otra cosita de nuevo, pues ya digo, votamos de nuevo, empezamos a votar. Después de decidirlo, pues oye, votamos que realmente es un 5 ahora, ¿vale? Y así, venga, esto está listo. Pues ahora vamos a votar por la historia de usuario 2. Podemos añadir link, descripciones. Eso es muy basiquito, ¿vale? Este juego, pero está muy gracioso y lo podéis utilizar vosotros para trabajar en equipo, ¿vale? Nada, sin más, esto es lo que un poco quería mostraros, ¿vale? Hay agreement. Wallner, que ha votado un 3. ¡Ay, perfecto! Tenemos esa votación, ¿eh? ¿Vale? Pues yo creo que con esto espero que quede claro, ¿no? El tema de cómo funcionan estas técnicas. ¿Sí? ¿Sí? Para yo quedarme conforme. ¿Ok? ¿Lo tenemos? A ver. Sí, perfecto, Jesús. Perfecto, Luis Javier. Muy bien, Edgardo. Estupendo. Entonces, vamos a ver, pues, otros ejemplos. La técnica de la camiseta, como digo, sería lo mismo. Vale, genial, Ricardo. Sería lo mismo, pero haríamos votación en base a las camisetas, ¿vale? Y sería trabajar en ese sentido. Imaginaos que tenemos nuestra tabla, y esta la podéis ver vosotros con ya tranquilidad, de Final Bets, donde tenemos una prioridad asumida de más, que sería lo primero, de Shul segundo, luego Cool y luego Want. Y este serían nuestras 18 historias de usuario, que esto sería nuestro product backlog, nuestra lista priorizada. Pero luego la estimación va a variar. Comprar y vender criptomonedas. Oye, hemos decidido que se tardan 5 puntos de historia. Recomendación automática, 8. Simulación para educación, 8. La visualización básica del portfolio era nuestra historia de referencia, que tarda 1, por ejemplo. Por la gestión de cuenta personal tarda el doble, 2. Y así. Predicción a largo plazo con IA, 13, porque tarda un poco más. Y fijaos que lo que damos es valores de la serie Fibonacci, ¿vale? Análisis de sentimiento en tiempo real, 13, ¿vale? Entonces fijaos que aquí claramente se va viendo que algunas historias pueden llegar a tener una estimación mayor, bastante mayor, de 13 puntos, y esto pues, nos hace pensar que las iteraciones deben tener una capacidad bastante mayor para poder incluir historias de distintos tamaños. Entonces, que una iteración debería tener una capacidad en base al equipo, tal y cual, de, por ejemplo, imaginaos 15, para poder incluir, imaginaos, esta de 13 y esta de 2. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si yo tengo 15 y empiezo, lo primero que tengo que hacer es meter esta, que es más, y meter esta. Esas son 13. Pero no puedo meter esta, porque 13 y 8 ya son 21. Y como tengo 15 solo, tendría que meter esta y esta. ¿Por qué? 5 y 8, 13, 14. Bueno, esta ni siquiera la puedo meter porque tengo 15 y estas son 2. Entonces la tendría que dejar para el siguiente. En el siguiente me voy a esta de 8, me voy a esta de 2. ¿Me entendéis, no? Así es como vamos a trabajar en esa dinámica. ¿Vale? Entonces al final hay una serie de beneficios en esta estimación y obviamente es que es adaptable y es adaptativo. Hay una imaginación, un consenso, una innovación, además también muy previsto al time to market. Es decir, nosotros estamos estimando mucho a sacar el producto rápido, a tener un bajo coste, a establecer bien la calidad. Hay una lealtad al consumidor, porque realmente el product owner establece lo que hay y tal, nosotros lo trabajamos, y luego la satisfacción y la sinergia jerárquica, ¿no? De que trabajamos todos a una, ¿vale? Lina, adelante. Beni, es que no me quedó muy claro ese ejemplo que acabas de dar, que pues haces agrupaciones, por ejemplo, de 15. O sea, Sí, bueno, estoy tratando de entender. sí, Entonces, por ejemplo, que coges no sé cuál y te suma tal, y bueno, eso, como la capacidad, exacto. Entonces, la sí. capacidad de iteración se define también como en consenso con todo el equipo, o ese 15 puntos de historia es como lo estándar. Bueno, muy buena pregunta, Lina. Esto va a depender, y esto lo vamos a ver en temas posteriores, de la capacidad que nosotros tenemos respecto a, fíjate, personas del equipo, horas de trabajo del equipo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo digo, por ejemplo, vamos a trabajar 3 personas, imagínate, a 20 horas por semana. Pues esto no es lo mismo que si trabajamos 5 personas a 40 horas por semana. O claramente la capacidad que yo tengo en un equipo de 3 personas a 40 horas por semana va a ser menor que la capacidad que yo tengo aquí. Entonces, respecto a eso, ya valoramos esa capacidad en tiempo, le asociamos la capacidad en puntos de historia y ahí es donde nosotros ya establecemos lo que yo voy a tener una capacidad de iteración de 15 puntos de historia o de 20 o de 30 porque tengo más personas que trabajan más horas o tengo menos personas que trabajan menos horas. Por tanto, podré meter más historias de usuario en una iteración o podré meter menos dependiendo de esa capacidad. ¿Vale, Lina? Sí, claro, muchas Estupendo. Y gracias. esto no os preocupéis porque lo vamos a ver en temas posteriores cómo alcanzamos esa capacidad, ¿vale? Pero ahí es donde está el juego, en que una vez que estimamos, luego ya vamos a la capacidad del equipo y ahí ya es donde vamos a ir viendo otras cositas posteriormente en otros temas, ¿vale? En otras clases, perdón. ¿Vale? Guay, genial. Entonces, una vez que hemos estimado, se observa el backlog que tiene un esfuerzo para toda esa y se hace, por tanto, una planificación ya adaptativa que se llama. Y ahí es donde la semana que viene avanzaremos en la planificación adaptativa para cada iteración y esto es lo que va relacionado también con lo que estábamos comentando antes, ¿vale? Pues bien, visto esto, abordamos el problema 2 que este problema es básicamente un proyecto una iteración o un requisito cuando nosotros sabremos que está listo para comenzar y que está terminado. Entonces, básicamente aquí es donde jugamos con los conceptos de definition of ready y definition of done, ¿vale? Entonces, básicamente estos conceptos que nos dicen, bueno, pues mira, el concepto de la definición de hecho o de ready quiere decir que ready es lo necesario para empezar a trabajar. Es decir, yo tengo una historia de usuario cuando tengo lo necesario para empezar a trabajar. Si yo empiezo esta historia de usuario de, imagínate, comprar, vender criptomonedas, necesito una tecnología acorde para ello. Oye, pues no la tenemos todavía. Pues entonces todavía no estamos listos para empezar esta historia de usuario. Y eso es algo que tiene que saber el equipo. Voy a utilizar, imaginaos, un proveedor cloud, necesito ese proveedor cloud o una licencia de ese proveedor cloud para poder hacer un desarrollo en ese proveedor cloud previamente. Entonces no podré estar listo hasta que no tenga ese proveedor cloud. Así como vamos a trabajar, ¿de acuerdo? El don es lo necesario para darlo por terminado. Una vez que yo he empezado esta historia de usuario de comprar y vender criptomonedas, yo diré que está listo cuando realmente las funcionalidades estén listas. Entonces, cuando los criterios de aceptación, toda la parte estén finalizando, etcétera, ¿vale? Se aplican a requisitos, es decir, historias de usuario, pero también a iteraciones. Es decir, yo una iteración la voy a terminar cuando todos los requisitos que haya dentro de una iteración estén terminadas. Y el proyecto lo voy a terminar cuando todas las iteraciones estén terminadas, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante y hay que definirlo bien. No se puede dar ambigüedades, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, en el momento de salida, para un requisito, una iteración, un proyecto, nosotros hacemos una definition of ready. Luego entramos en la iteración, empezamos a iterar, desarrollamos, tal. Y cuando el producto está ya potencialmente entregable y usable, es que decimos que ya está listo. A nivel de requisitos, este requisito está listo. A nivel de iteraciones, esta iteración está lista porque se han terminado los 3 requisitos que se podían desplegar en esta iteración. A nivel de proyecto, este proyecto está listo porque se han terminado las 5 iteraciones que estaban dentro del proyecto. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro Scrum Framework, fijaos que lo que tenemos que hacer es definir nuestro definition of reading al principio y nuestro definition of done ahí al final de la iteración, ¿vale? Imaginaos una historia de usuario. Como Laura, quiero recibir una alerta cuando una criptomoneda supera un umbral para poder reaccionar a tiempo. Entonces, los criterios de aceptación para definition of reading tendremos. Los criterios de aceptación tienen que estar definidos. Punto uno. La dependencia con el sistema de alertas está clara. Sabemos que hay una dependencia para poder trabajar con esas alertas. Y la historia está suficientemente pequeña para poder completarla en un sprint. ¿Todo esto se cumple? Sí, pues la historia está lista. Como no necesitamos más a nivel técnico que haya un sistema de alerta claro, pues listo. La definition of done, pues imaginaos, el sistema de alerta se envía correctamente al usuario, muy bien. Las pruebas,
de unitaria y de integración pasan con éxito, perfecto, y la funcionalidad está documentada y desplegada en el entorno de prueba. Podemos decir que después de esta historia que ha pasado el ready, haberse desarrollado en la iteración correspondiente y cumplir los requisitos que tenemos aquí, esta historia pasa al definition of done. Por tanto, esta historia está lista, este requisito está listo. Y así es como vamos a trabajar. Ya sabemos, requisitos, iteraciones y proyectos. Vamos a trabajar en las tres líneas. Fijaos que cuando yo trabajo en un definition of ready para requisitos, pues va a ser un poquito diferente que cuando lo trabajo para iteraciones o cuando lo trabajo para proyectos. Entonces, nosotros, y estas cuestiones son interesantes que las veáis porque en el examen, por ejemplo, podrá haber preguntas que vayan un poco en la línea, en esta línea, y yo os lo he dejado aquí bastante explicado para que vosotros lo veáis con tranquilidad. Mirad, por ejemplo, dice. Historia de usuario. Como Laura, quiero recibir una alerta cuando una criptomoneda supera un umbral para poder reaccionar a tiempo. Fijaos que lo he dicho antes, ¿no? Tiene criterios, es lo suficientemente pequeña, hay dependencias no resueltas. Entonces, nosotros tenemos que identificar bien el texto, que esté bien escrito, que se definan los criterios, que se identifique bien a la persona que va a validar el requisito y que se tenga clara por parte del equipo el entregable que va a generar este requisito. Si todo esto lo tenemos claro, entonces este requisito está listo y se puede lanzar para ser desarrollado, ¿vale? Si nos vamos a las iteraciones, fijaos que ya entramos en que una iteración va a tener varias historias de usuario. Por tanto, una iteración puede tener cuatro historias de usuario seleccionadas. Imaginaos, dos que sean de un ámbito un poco mayor, de 8 puntos, una de 3 y una de 5, por ejemplo. Una de las de 8 no tiene criterios de aceptación claros, entonces el equipo no ha identificado todas las tareas técnicas de esta historia de usuario. Por tanto, se para, ¿vale? No está listo, esa iteración no está lista. ¿De acuerdo? Quiere decir que todas las historias están refinadas y entendidas. ¿Se ha identificado las tareas técnicas de todas? ¿Hay dependencias sin resolver? Pues en esta pregunta no se han identificado las tareas técnicas de todas, porque esta de 8 no tiene criterio de aceptación claro. No están bien refinadas, bien entendidas, no se han identificado las tareas. Por tanto, tenemos que trabajar en eso para que esta iteración esté lista. Entonces, el Sprint Backlog, fijaos que es, y ya lo veremos más adelante con más profundidad, es del backlog, de lo que yo tengo aquí, yo cojo un trocito y digo, esto es lo que voy a lanzar en mi sprint o en mi iteración. Y esto será mi sprint backlog. Quiero decir que del trocito de backlog para la iteración he cogido estas tres historias de usuario, por ejemplo, ¿vale? Este es el sprint backlog, ¿vale? Entonces, esto tiene que estar priorizado, tiene que tener los requisitos que se van a llevar a cabo en ese sprint. Se calculará la capacidad de trabajo, el número de horas por personas y tal, lo que hemos visto, ¿vale? Por cada miembro del equipo, lo que hemos visto anteriormente a la pregunta de la compañera Lina Marcela y que luego veremos más adelante en otras clases. Se comprobará que la estimación de trabajo a realizar es mejor o igual que la capacidad del trabajo que se pueda aplicar, es decir, que si yo tengo que hacer estas cuatro historias de usuario, imaginaos, y son 8 puntos, 3 puntos y 5 puntos, una de 3 y una de 2 de 8, perdón, una de 3, esto suma 8 por 2, 16, más 3 más 5, ¿vale? 19, 24. Imaginaos que yo he dicho que una iteración tiene una capacidad de 22 puntos de historia. Entonces 24 no me vale. Esto no valdría. Pero si he dicho que tiene 25 puntos de historia, estas cuatro historias de usuario sí me caben dentro de una iteración, ¿vale? Por tanto, se comprueba que la capacidad es mejor o igual, la capacidad es de 25, es decir, que es mayor que 24, que es quiero ejecutar ahí, y todos los elementos cumplen la definición de ready, es decir, esta historia de usuario cumple la definición de ready, la segunda historia de usuario también, la tercera también, la cuarta también, pues listo, ya estamos ready, ¿vale? Y en el proyecto lo mismo. En el proyecto, imaginaos, Finance quiere lanzar una nueva plataforma para usuarios inexpertos. Tienen
la visión general, pero no han definido los perfiles clave ni validado qué funcionalidades son prioritarias y no se ha identificado el equipo técnico. Por tanto, no está todavía ready el proyecto. Necesitamos trabajar todo eso. Una vez que lo hemos trabajado, diremos, ¿hay una visión clara del producto? Sí. ¿Se han identificado los perfiles y las necesidades? Sí. ¿Está claro el equipo de desarrollo? Sí. ¿Se dispone de un backlog inicial priorizado? Sí. Lo tenemos aquí arriba ya priorizado totalmente. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues entonces cogemos y estamos aquí y empezamos. Se identifica el product owner, se dispone de un product backlog, se tiene conocimiento técnico, son suficientemente pequeños y la definición de ready para las diferentes instalaciones es conocida. Por tanto, definition of ready lista para el proyecto. Perfecto. Y ahí estamos. ¿Vale? Y ahora pasaríamos a la definition of done. Claro, el definition of ready de requisitos, iteraciones y proyectos. Requisitos más pequeños, iteraciones más grandes porque ocupan muchos requisitos, proyecto más grande porque ocupa todas las iteraciones. ¿Vale? Genial. Veo que Lina hace así con la manita, perfecto. El resto todo ok, sí. Si hay alguna duda, por favor, me comentáis. Y entonces la definition of done, fijaos que hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Nosotros hemos hablado de los criterios de aceptación y también son importantes para la definition of ready, pero realmente los criterios de aceptación no son los criterios de hecho, ¿vale? Fijaos que los criterios de aceptación tú los defines para una historia de usuario, vas definiendo tal. El definition of done lo vas definiendo para diferentes historias de usuario y lo trabajas de otra manera. Lo vamos a ver aquí. Mira, para los requisitos. Mira, se ha desarrollado la funcionalidad de visualizar el portafolio dentro de Finance. Funciona, pero aún no tiene test automatizados. No se ha subido a preproducción ni se ha actualizado. Es decir, se ha hecho algún desarrollo, pero todavía hay cosas que no están terminadas. Pasa todas las pruebas, está desplegado en el entorno de pruebas, tiene documentación, está alineado con los criterios de aceptación. Entonces, nosotros lo que buscamos es que esté alineado con estos criterios de aceptación, pero no que sean los criterios de aceptación. Hay más cosas que los criterios de aceptación. Claro, hemos dicho que todavía no ha pasado los test, entonces todavía no está hecho este requisito. Entonces, para que esté hecho, un requisito tiene que entregar al usuario final y se puede liberar y cumple los criterios de aceptación y está terminado. Entonces, tiene que cumplir los criterios de aceptación, pero tiene que estar terminado. Tiene que pasar todos los criterios, todas las pruebas, bla, bla, bla. ¿Vale? Eso es importante. Cuando hablamos de iteraciones, fijaos, de las 5 historias planificadas para una historia, para dentro de una iteración, o las 4, como sea, estamos poniendo los ejemplos, ¿vale? 3 están completamente terminadas. Una está desarrollada, pero no validada, y otra se ha quedado en mitad. Por tanto, hay 2 historias de usuario que están, una en estado desarrollada, pero no validada, por tanto no lo pasa, y otra está en mitad, ni siquiera está desarrollada completamente. Las preguntas que nosotros nos hacemos en la iteración, de definición de DON, es, ¿se han terminado todas las historias previstas? ¿Se han cumplido los criterios de DON de cada historia, de cada requisito? ¿Se ha hecho la revisión y la retrospectiva? ¿Qué pasa si una historia no está terminada? Se arrastra, se refina, se divide. Súper importante esta parte, fijaos, porque realmente cuando yo termino una iteración y una historia no está terminada, entonces tenemos que ver. Y es que una iteración finaliza cuando acaba el periodo determinado de tiempo. Es decir, nosotros vamos a definir un time box y vamos a decir, el periodo de este tiempo, de dada la capacidad que tenemos, que es de 15, de 20, de 25, es que dura tanto. Por tanto, cuando eso termina, termina la iteración. Fijaos, eso es cuando termina la iteración. Pero ¿cuándo está hecha? Cuando el trabajo planificado está terminado. Es diferente, ojo. Que esté terminada la iteración no quiere decir que esté hecha, porque a lo mejor esta iteración, como he dicho, está terminada, porque se ha terminado el time box, el tiempo que nosotros le habíamos dado a la planificación, según la capacidad del equipo. Pero, no está terminada porque falta una que no está validada y otra se ha quedado en mitad. Por tanto, la iteración se ha terminado, pero no está hecha, no está done. ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿Vale? Y diréis, decidme porfa, si eso se entiende. Y diréis, ¿qué ocurre entonces? Pues no se alarga, no se acorta el timebot de una alteración cuando ha empezado. No porque tardemos un poco más. Hay que definir una longitud temporal fija que no se toca. Y todas las iteraciones deben durar lo mismo. Lo que luego hay que hacer es replanificar
pasar una historia replanificada y ahí es donde hacemos los cambios que son pertinentes. Sí, Lina, adelante. Cuando para varias historias de usuarios los responsables son los mismos, en ese caso se trabajan y se desarrollan en paralelo las historias de usuario o se sigue definiendo por la prioridad que se le asignó desde el principio. Se define por la prioridad que se asignó del principio y se hace una replanificación dependiendo de esa capacidad, de la capacidad que tengan los usuarios en el momento que tengan que hacer esa replanificación. ¿Vale? Ok, gracias. Nada, gracias por la pregunta, Nina. Y luego pasaríamos ya a la definition of done de definición de hecho del proyecto. Es decir, imaginaos, se han entregado todas las funcionalidades acordadas. El cliente ha validado el producto, pero no se ha formado el equipo que lo va a mantener ni se ha completado el despliegue a producción. Por tanto, el proyecto no ha terminado. Se ha entregado todo, el cliente ha validado, el entorno está listo en producción y operativo, se ha formado el equipo. Entonces, hay preguntas que se responden y otras que no. En este ejemplo que hemos puesto, ¿vale? Si todo estuviera ok, se ha validado, se ha formado el mantenimiento, se ha puesto en producción, pues perfecto, el proyecto está hecho. Pero entonces, ¿cuándo termina el proyecto? Cuando todo el contenido planificado está hecho de forma satisfactoria. ¿Y cuándo está hecho realmente? Cuando está done. El don no tiene por qué ser cuando se cumple la fecha de entrega. Es decir, nosotros podemos haber terminado el proyecto, el contenido planificado se ha ido cubriendo, pero falta esas cuestiones que he comentado anteriormente, ¿no? Formar el equipo, la operación, la despliegue. Por tanto, todavía no está hecho. Si no se definen condiciones de hecho correctamente, fijaos, esto es muy importante, entonces los proyectos pueden que no terminen nunca, porque tú realmente consideras que esto está listo, pero realmente tienes ciertas cuestiones que tienes que definirlas, ¿vale? Solicitudes de mejora, cambios aceptados en presupuesto, cualquier cuestión la tenemos que ir definiendo, la tenemos que valorar, ¿vale? Es importantísimo. Y hay que cumplir criterios de aceptación del producto completo, ¿vale? Pero esto no implica satisfacer las condiciones de hecho de cada historia de usuario, ¿vale? Si nosotros lo que tenemos es que satisfacer las condiciones de hecho de cada historia de usuario, ¿vale? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para contemplar el llegar a que se haya entregado todas las funcionalidades y que todo esté validado, todo esté completado, todo esté desplegado. Pero solo cumplir criterios de aceptación de un producto no implica esta parte, de hecho. Eso es importante, porque lo hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Pues porque cumples criterios de aceptación es una parte, pero tiene que estar totalmente terminado. Y para que esté totalmente terminado, se pueda liberar, se pueda entregar, se pueda desplegar, esté alineado con los criterios de aceptación es una parte, pero luego hay más partes, ¿vale? Eso sí que es importante tenerlo en cuenta para que analicemos si bien es cierto que cualquier cuestión que a nosotros nos va a determinar, digamos, las necesidades de decir que un proyecto está terminado o no está terminado, es en base también a estas cuestiones que planteamos aquí, ¿vale? Es decir, que estos definition of read y definition of done que vosotros vais a poder trabajar en la actividad 2 son importantes de contemplar, ¿vale? A ver, hay una última pregunta, dice Luis Javier. Cuando una historia de usuario que en la etapa de estimación se le dio una valoración X, pero cuando está en proceso de iteración se dan cuenta de que llevará más tiempo resolverla, ¿se devuelve para volver a valorarla o simplemente se dedica el tiempo que sea necesario para terminarla y que salgan en la iteración en la que fue incluida? ¿O simplemente se divide esa historia para que salga completamente en dos iteraciones? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Realmente es muy interesante esta pregunta porque esto ayuda, digamos, a entender bien cómo gestionar la realidad del trabajo, de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el día a día, ¿no? Fijaos, en Scrum y en enfoque general ágil, las estimaciones no son compromisos rígidos, ¿vale? Son un pronóstico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente cuando el equipo estima cuánto tiempo se puede asumir en una iteración, si surge una información, una complejidad, una dependencia, un error oculto, algo,
digamos, nosotros no vamos a cambiar la estimación original. Lo que hacemos es que gestionamos el impacto que eso provoca. Es decir, mantenemos la historia en el sprint y le dedicamos más tiempo solo si el impacto es pequeño y no se pasa del sprint, ¿vale? Eso es lo que sería, no afecte al objetivo del sprint en ese caso, ¿vale? Porque, por ejemplo, imaginaos que pensamos que una integración puede tardar, imaginaos, no sé, 6 horas, ya nos vamos a horas, y resulta que tarda 9. Si tenemos esas horas de sobra, ok, lo podemos hacer. Si no, no podemos hacerlo. Y si no, lo que tenemos que hacer es lo que muy bien ha dicho Luis Javier, dividir la historia. Es la opción más recomendada realmente en la práctica de aquí. Nosotros lo que hacemos es que si ocupa más de lo que estaba previsto, no se puede completar en ese sprint y lo que hacemos es que el equipo la divide en varias pequeñas subtareas, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos pues, una historia de usuario que dice, yo qué sé, como usuario quiero registrarme y recibir un correo de bienvenida. Y vemos que realmente es más complejo de lo que habíamos pensado. Habíamos pensado que realmente esto va a tardar uno, ¿vale? Y realmente pues no nos cabe. Entonces hay que dividirlo en dos historias, porque primero tenemos que dividir, imaginaos, una historia que diga, oye, pues como usuario quiero registrarme correctamente. Y luego otra que diga, oye, pues como usuario quiero recibir un correo de bienvenida, pero que esto lo hacemos ya en el próximo sprint. Entonces, al final, nosotros vamos a mantener esa entrega de valor parcial al equipo, porque tendremos en la primera iteración una pequeña entrega y en la segunda iteración otra segunda entrega, ¿vale? Y luego el otro planteamiento de Luis Javier es lo de devolverlo al backlog. A ver. Esto solo se hace si no se puede completar ni siquiera parcialmente o si afecta al objetivo principal del sprint. En caso de que yo no pueda meter un trocito de iteración dentro de esa, pues lo devuelvo al backlog. Entonces se interrumpe el trabajo, se revalúa, se reestima para la siguiente planificación, ¿vale? Porque a lo mejor se descubre, imaginaos, no sé, que para completar una historia de usuario falta una API externa, algo que no existe todavía, entonces se tiene que replantear en ese sentido. No tiene sentido empezar a hacerlo porque no tenemos esa dependencia, ¿vale? Pero básicamente, al final, lo que hacemos es que, digamos, lo que nosotros tendríamos que hacer es el impacto más pequeño que sea oportuno. Primero, la opción de dividirlo, eso es lo más lógico, ¿de acuerdo? Eso sería lo interesante mantener la historia en caso de que nos quepa dentro del sprint y ya por último devolverla al backlog en caso de que no quepa, ¿no? Y que no haya y que haya una dependencia de tecnológica o cualquier cosita que no nos permita el poder continuarla. ¿Vale, Luis Javier? ¿Ok? Pues con esto quedaría la sesión de hoy. Como siempre, me gusta, ya sabéis, que me trasladéis vuestro feeling, vuestra sensación, bueno, pues lo que habéis más o menos entendido bien de la clase. Por favor, dame unas valoraciones ahí para que pueda tener en mente bien que lo tenéis bien controlado todo. ¿Hay alguna cosita que queráis que veamos? Lo que sea, me decís, ¿vale? Mientras todos diligencian allí, quería preguntarte, Javier, ¿qué tan real, o sea, llevado esto a la realidad y vos Ujú. en tu experiencia, esto sí se hace así aquí en la letra y de verdad es muy efectivo para agilizar los proyectos? O sea, yo Sí. entiendo que aquí recibimos los conceptos y todo pues para uno tener, pero ya llevado esto a un proyecto de verdad real en una empresa, o en mi caso, pues en el sector público es muy efectivo. Bastante efectivo. Ok. Realmente, fíjate, cuando nosotros trabajamos en un proyecto real, al final muchas veces se nos va de las manos el decir, empiezo, me hago un diagrama de Gantt que me diga, termino aquí, empiezo aquí, tal y cual, y listo. Pero realmente con la planificación que tú haces y previamente esa estimación, cuando es ágil, fijaos, imaginaos que vosotros tenéis un proyecto tradicional que está todo planificado, tiene el inicio, tiene los tiempos, tiene las tareas, tiene los costes, tiene todo, ¿vale? Es un proyecto que parece ahí pues bastante sólido y tal, pero en una semana, el cliente dice, oye, he visto que mis usuarios pues necesitan esta, entonces tenemos que cambiar el flujo de trabajo porque realmente necesitan esta, tal. Y se cae todo, se cae, se desmorona todo, los tiempos, las tareas, toda la parte tan fija que nosotros teníamos y el equipo entra en un bloqueo, entra en una frustración, en una pérdida de dinero por el presupuesto tal. Entonces, lo que hacemos nosotros con la agilidad
es que no vamos a ciegas, le vamos mostrando todo lo que ocurre al equipo. El Product Owner entiende también la estimación que estamos haciendo nosotros. Se hacen entregas cada 2 semanas, hay sprint con feedback real. El cliente cambia de idea y nosotros nos adaptamos mucho, no destruimos todo el mapa global de lo que hemos hecho. Hemos tenido una estimación más o menos adecuada. Si ocurre alguna cosita, redistribuimos, como hemos explicado ahora en la pregunta de Luis Javier. Entonces, al final, es una ventaja competitiva muy importante cuando tenemos un proyecto real, el trabajar con la agilidad. ¿Hay proyectos que no necesitan cambio? Oye, pues no forzamos la máquina. Esto lo vamos a ver en el último tema, los últimos temas. Trabajamos con tradicional y listo. Pero empresas que entregan productos antes, porque priorizan bien, que aprenden rápido, no planifican en exceso, sino que van aprendiendo bien, o que participa mucho el equipo y no es solo se aprueba al final, sino que el equipo lo muestra al cliente, el cliente participa totalmente. Esto cambia bastante, de verdad que crea un valor real, de verdad que hay un aprendizaje continuo. Y de verdad que al final hay una motivación de todo el equipo, ¿vale? Me queda claro, gracias, Javier. Nada, un placer. Y Víctor dice, si la empresa se adapta a Scrum y tienen el tiempo y personal destinado para aplicar el marco, pues creo que lo que quiere decir Víctor es que todo va en orden. Porque ciertamente es cierto lo que comenta Víctor, y esto es algo de lo que hemos hablado y hablaremos. Aquí la dinámica también es que la empresa se adapte a esta filosofía de trabajo, a la metodología ágil. Es muy importante y por eso vosotros, como expertos que saldréis dentro de la área de dirección y gestión de tecnologías de la información, tenéis que aplicar esto también en las empresas que estéis trabajando, en las que trabajéis, esta idea, poner esto como objetivo máximo ante el equipo de gobierno, ¿vale? De la empresa. Pues nada, está poniendo como la compañera, con el compañero Víctor. Sí, 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 sí. Eso es importante, efectivamente. Ese personal destinado es muy importante. Pero claro, esa es también una responsabilidad de que vosotros como CTOs y como gente experta que vais hacia eso, podéis alcanzar esa meta de ir más allá y hacer que la empresa revolucione, porque necesitamos esas revoluciones, esas adaptaciones a los cambios nuevos, ¿vale? Pues nada, os mando un abrazo, ¿vale? Nos vemos la semana que viene con todo. Como digo, sacaré las calificaciones, mientras tanto vais trabajando en la actividad 2, pero bueno, tenéis buenas calificaciones, como digo, las tengo, pero como me faltan un par de detalles, no las he publicado porque me faltan de terminar, valorar unas cuantas. Entonces te publicaré cuando ya esté todo listo para que salga pues en cadena. Así que nada, un saludo y mil gracias por todo. Chao, hasta la semana que viene. Gracias, igual, chao, chao. Gracias, chao. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde también y feliz año.